presenciales, de manera que se pudiera concretar lo que no se hubiese concretado en el curso a nuestra realidad nacional, aunque en general pues podríamos decir que los fundamentos son los mismos, nuestra realidad nacional pues, tiene sus particularidades. El que va a ser el profesor en estas sesiones es el doctor Percy García, que es profesor ordinario de la facultad, es abogado por la Universidad de Lima y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, dedicado pues tiene su especialidad en Derecho Penal Económico y dedicado ya desde hace un tiempo largo a todo lo que es lavado de activos, todos los temas de activos, bueno, también es porque su origen de especialización está ahí. Entonces, la idea era tener una sesión de unas 4 horas, primero un par de horas más o menos, después habrá un pequeño break y después seguirán hasta la 1. Además, pensábamos hacerles una encuesta para que nos puedan dar todos los alcances, todo lo que ustedes pues, hayan podido ver en el desarrollo del curso. Eso nos servirá mucho para mejorar futuras ediciones. Y cualquier cosa que deseen, pues nos dicen y con mucho gusto pues, las estudiaremos. Otra cosa es que después las podamos poner en efecto, etcétera, y estamos a su disposición para lo que quieran. Pues dejo con el gracias. Buenos días a todos. Bueno, efectivamente, como ya lo adelantó la doctora Bruña, vamos a hacer las clases presenciales de este diplomado de lavado de activos. A mí me han encargado hacer estas horas presenciales que las dividiremos en 2 horas ahora, a partir de este momento. Luego hacer un break a las 10:30 y entre 20 y 30 minutos para que recuperen otra vez fuerzas y atención, coger el segundo tramo del tema. La idea central de esta clase presencial es precisamente establecer esos contactos o esos puentes de los temas que se han tratado quizás con una perspectiva más española y aterrizarlos un poco en la legislación nacional. Es decir, qué es lo que dice o qué es lo que se establece en el Perú sobre el tema del lavado de activos, sobre específicamente todo lo que es prevención, detección y también evidentemente represión si se cometen delitos de lavado de activos. Y tener una idea un tanto clara. En el fondo, el lavado de activos, como el homicidio, o sea, es homicidio tanto en España como en Alemania y en Perú. Pues el lavado de activos también tiene parte de la misma idea en cualquier país, en España, en Perú, pero sin duda los tipos penales, y más aún en un área del derecho tan vinculado al principio de legalidad como específicamente es el tema del derecho penal, pues tienen ciertas particularidades que hay que atenderlas o tenerlas muy claros para evitar ciertos problemas interpretativos, ¿no? Entonces, voy a hablar en general del delito de lavado de activos o específicamente del lavado de activos o la represión del lavado de activos. Sin duda, voy a poner un poco más el énfasis en el delito en sí mismo porque aparte de ser quizás la consecuencia más grave y sin duda también lo que digamos, importa o está muy enraizado, al menos en la cultura nuestra, en la peruana, también es cierto que es mi área de especialización, o sea que quizás profundizaré un poco más en el tema penal, más que en el tema administrativo, que también haré algunas pinceladas generales un poco para poder ubicarnos. Muy bien, lo primero que hay que hacer en relación con el delito de lavado de activos es establecer ciertos aspectos criminológicos. ¿Por qué? Porque, claro, muchos hemos escuchado el término lavado de activos en distintos momentos, los medios de comunicación hablan permanentemente de lavado de activos, ahora los periodistas tienen como una especie de fijación por el tema del lavado de activos. La Fiscalía ahora, pues que está en un proceso también de cambio de imagen muy importante, pues está impulsando mucho el tema del lavado de activos, la idea del lavado de activos, y sin duda que ya en el mundo empresarial se comienza a hablar pues de los famosos AML o AML Compliance, es decir, los programas de cumplimientos en cuanto a prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es decir, es sin duda un tema que está en boca de muchas personas, medios de comunicación, sistemas de represión penal y sin duda también empresariados, sobre todo los que forman parte de los llamados sujetos obligados a informar. Pero quizás a veces no se tiene muy claro lo que es lavado de activos, es decir, se tiene una idea aproximada a lo mejor, pero no se tiene con mucha claridad y sobre todo teniendo en consideración la legislación correspondiente qué es el lavado de activos, ¿no? Porque algunos entienden que el lavado de activos es, por ejemplo, tener patrimonio sin justificar, ¿no? Y eso no es lavado de activos, puede ser un indicio de lavado de activos,
pero que necesita confirmar todo otro conjunto de elementos para poder afirmar que efectivamente existe un lavado de activos. Ni tampoco operaciones sospechosas o inusuales por sí mismas no son suficientes para decir que hay un acto de lavado de activos. Tampoco el delito de lavado de activos se entiende, al menos según los parámetros que ya veremos con detenimiento en nuestra legislación nacional, no es simplemente tener o no solamente realizar operaciones con patrimonio de procedencia delictiva. Eso no es en sí mismo lavado de activos, aunque muchos tienen la idea de que aquella persona que tiene un contacto comercial o patrimonial con una persona que está o que ha sido investigada o que ha cometido algunos hechos delictivos, ya por ese mismo hecho puede ser digamos, esa operación considerado catalogado de lavado de activos. No necesariamente, ¿no? Entonces, es importante para poder un poco tener una idea clara de lo que es el delito de lavado de activos, es importante acercarnos un poco primero a la realidad criminológica. ¿Cómo surge esto? O sea, ¿cuándo comienza a reprimirse esto, el lavado de activos? ¿Cuándo empieza a tener la dimensión que hoy tiene en las sociedades actuales a nivel mundial y sin duda también a nivel nacional? En primer lugar, el delito de lavado de activos o la idea de lavado de activos se empieza a consolidar, sobre todo en los instrumentos internacionales, a partir de la Convención de Viena en la década de los 80, vinculado mucho al narcotráfico. Es decir, el delito de lavado de activos es una figura delictiva que se recomienda incorporar en los países por parte de Naciones Unidas en la Convención de Viena sobre represión de narcotráfico y tráfico de sustancias psicotrópicas para narcotráfico, para lavar dinero procedente de narcotráfico. ¿Por qué? Porque, claro, el delito de narcotráfico es un delito altamente rentable y uno de los mayores indicios o de los mayores mecanismos para poder detectar quién podía estar realizando actividades de tráfico ilícito de drogas era precisamente esa descomunal generación de ganancias que no se pueden explicar, ¿no? Acuérdense ustedes, por ejemplo, y creo que todos más o menos tenemos la edad como para haber visto hace algunos años la famosa película de Cara Cortada, ¿no? Scarface, ¿no? Precisamente el punto débil de Tony Montana fue, ¿no? Esa gran cantidad de dinero que evidentemente no podía justificar, ¿no? Y tenía que sobornar a ciertos funcionarios bancarios para tratar un poco de aparentar los capitales, pero digamos, lo que de alguna forma fue el punto a partir del cual claramente se le vincula con el negocio del tráfico ilícito de drogas es sin duda esa ingente cantidad de dinero, esas bolsas de dinero que introducía en los bancos que evidentemente no podía explicar razonablemente. Entonces, claro, se dice una forma efectiva de poder reprimir además al narcotráfico, no solamente por los actos de tráfico ilícito, es también a partir de castigar los distintos procedimientos que se tienen para tratar de ocultar ese dinero, darle una apariencia de legitimidad, ¿no? El paso siguiente dentro de la lógica del delito de lavado de activos fue vincularlo sobre todo a organizaciones criminales, es decir, si bien esto surge en narcotráfico, luego el delito de lavado de activos empieza a vincularse fundamentalmente a delitos en general de criminalidad organizada, no solo ya de narcotráfico. Se empieza pues a pensar en la lógica de tráfico de armas, tráfico de bienes culturales protegidos, tráficos de obras de arte y fundamentalmente luego también trata de personas, es decir, delitos que evidentemente se cometen siempre de forma organizada y que también generan altos beneficios económicos, como el tráfico ilícito de drogas. Entonces, el delito de lavado de activos empieza a extenderse la lógica de la comisión de delitos de lavado de activos ya no queda simplemente en el narcotraficante que intenta no hacer luz tratando de darle apariencia de legitimidad a sus ingentes ganancias procedentes del delito, sino que en general las distintas organizaciones criminales que por las actividades rentables que realizan también intentan oscurecer el origen delictivo de las ganancias, pues también pueden cometer delito de lavado de activos. Entonces, el delito de lavado de activos pasa de ser un delito vinculado al narcotráfico a ser vinculado en general a la criminalidad organizada. Y, por ejemplo, es así como, por ejemplo, en Alemania, cuando se incorporan las primeras modificaciones y el delito propiamente del lavado de activos, el tipo penal vincula el delito de lavado de activos a organizaciones criminales, ¿no? Es decir, en un principio, ahora ya ha cambiado, se ha modificado y ahora ya es abierto, ¿no? Pero en un primer momento la criminalización del lavado de activos en Alemania, por ejemplo, estuvo vinculado a organizaciones criminales. Las organizaciones criminales que son como empresas delictivas, ¿no? Porque lo que hacen es optimizar sus beneficios a partir de una distribución de funciones y el trabajo. Bueno, esas organizaciones que luego
van a comenzar a tratar de legitimar o darle apariencia de legitimación a sus capitales, pues pueden cometer el delito de lavado de activos, ¿no? Entonces, ese es el origen del delito de lavado de activos, ¿no? El origen del delito de lavado de activos es, digamos, sancionar a aquellas personas u organizaciones criminales que generan grandes cantidades de dinero con el delito, pero que intentan darle apariencia de legitimidad a esos ingresos para evitar ser detectados, para poder gozar, digamos, libremente y tranquilamente de los grandes beneficios económicos que han obtenido por medio del delito. Esa es la vinculación originaria. Y bajo esa lógica, el delito de lavado de activos, según, por ejemplo, una de las instituciones más importantes en todo el tema de propuestas sobre cómo debe reprimirse el lavado de activos en el mundo interior, que es el Grupo de Acción Financiera, el GAFI. Según el GAFI, el delito de lavado de activos es o puede explicarse a partir de un modelo de fases, ¿no? Claro, en primer lugar tienes aquí el dinero sucio obtenido por el delito, de narcotráfico, del que sea, y ese dinero sucio tiene que entrar en un proceso de lavado, ¿no? Un lavado que más o menos sigue 3 fases. Una primera fase es la fase de colocación, porque lo que primero tienes que hacer para darle apariencia de legitimidad a tus capitales es colocarlo en el sistema de bienes, en el mercado de bienes, de capitales, ¿no? Si yo tengo el dinero guardado, lo tendré guardado, punto, pero no lo blanquearé. Seguirá siendo un dinero inexplicable y vinculado posiblemente a una actividad criminal. Si yo quiero iniciar un proceso de legitimación de esos capitales de procedencia delictiva, lo primero que tengo que hacer es colocarlo. Y lo puedo colocar pues, en distintos ámbitos o sectores económicos. El más conocido, el sistema bancario, ¿no? Lo coloco, ¿no? Lo deposito en una cuenta, lo transfiero, o lo puedo convertir en otros bienes, ¿no? Bienes inmuebles, adquirir, en general, productos financieros, ¿no? Invertir en sociedades a partir de adquisición de acciones. Es un acto de colocación. Se coloca el dinero sucio en general en el mercado de bienes. Primer momento. Luego de la colocación viene el ensombrecimiento, ¿no? Que es el segundo paso, la segunda fase del delito de lavado de activos. ¿Y qué significa ensombrecer? Ensombrecer significa realizar un conjunto de operaciones, diversas operaciones, incluso, bueno, casi siempre ficticias en algunos casos, pero incluso utilizando países distintos, es decir, operaciones de carácter transnacional, con la finalidad de ¿qué? De ensombrecer el origen delictivo. Porque cuando yo coloco el capital de procedencia delictiva en un determinado punto, todavía no ensombrezco su origen. Sigue siendo fácilmente reconducible el acto de colocación a quien lo tenía y a quien lo tenía como autor del delito que generó esas ganancias. Una vez colocado, lo que tiene que procederse en estos casos es ensombrecer el origen delictivo a través de diversas operaciones complejas. Y aquí, bueno, evidentemente ustedes han estudiado en el diplomado diversas modalidades de cómo ensombrecer el origen delictivo, ¿no? Que se pueden hacer en el sistema financiero. Como le decía yo, es muy usual que se utilicen países distintos y sobre todo países que tienen una cierta, o sea, son opacos en términos de información, por ejemplo, bancaria. ¿Por qué? Porque lo que hace difícil es seguirle la huella, seguirle al rastro al dinero para poder encontrar su origen delictivo, ¿no? O sea, precisamente uno de los aspectos más conocidos del sistema de lavado de activos es el follow the money, es decir, sigue el dinero, ¿no? Tienes que seguir el dinero, pero lo que se trata es de ensombrecer para que no lo puedas seguir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y el GAFI tiene una lista de países que se consideran paraísos fiscales. Y por lo tanto eso tiene que optimizar, como por ejemplo banco, a nivel por ejemplo de supuestos de servicios de corresponsalía o clientes que residen en paraísos fiscales, eso tiene que activar mecanismos intensificados de conocimiento de tu cliente, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero bueno, eso ya es entrar en quizás en niveles mucho más operativos. Lo que quiero que entiendan un poco la lógica, ¿no? Primero se coloca, se ensombrece y luego de ensombrecimiento viene la reintegración. Es decir, que el dinero se reintegra, claro, lavado, el capital lavado, limpio, distinto, con una apariencia de legitimidad conseguido en esta etapa de ensombrecimiento, regresa directa o indirectamente a quien lo generó con la actividad delictiva. A ver, puede regresar a una empresa, a testaferros, pero finalmente regresa a su ámbito de disposición y de control. Porque eso es lo que quiere, o sea, nadie lava algo
para no tenerlo, ¿no? Alguien lava algo para poder luego disponer. De lo que se trata con el delito de lavado de activos, y eso es muy importante, aunque en muchas legislaciones esto no es así, lo adelanto, en Alemania, en España, en Chile, es un tanto distinto el delito de lavado de activos, que para mí ya no es lavado de activos, eso ya no es lavado de activos, eso es una especie de delito de receptación patrimonial, pero es importante tener en consideración que según nuestra legislación, y le voy a explicarlo más adelante cuando veamos el aspecto positivo, del derecho positivo, les explicaré por qué este esquema criminológico es lo que nos permite entender el delito de lavado de activos e interpretarlo. Porque si uno lee, por ejemplo, el decreto legislativo 1106 que regula el delito de lavado de activos, dice el que adquiere, no posee, recibe, custodia, mantiene, tal, dinero. Entonces como que uno no termina de entender un poco la figura, ¿no? Entonces uno tiene que entender un poco la visión del bosque, ¿no? No quedarse en los árboles que simplemente uno ve cuando lee el artículo 1, 2, 3 o 4 del decreto legislativo 1106, ¿no? Uno tiene que ver el bosque, y el bosque es esto. Este es el procedimiento más o menos estándar que sigue un proceso de lavado, o de blanqueamiento de capitales, o de reciclamiento de capitales, o de legitimación de capitales, como se le quiera llamar. Este es más o menos un procedimiento razonable. Es decir, nadie lava dinero para que finalmente no sea reintegrado. Este es el sentido criminológico. Lo que ha sucedido, y se los voy adelantando, es que en muchos países el afán de poder criminalizar o luchar duramente contra este delincuente que generó el dinero sucio, ¿no?, ha llevado a flexibilizar el delito de lavado de activos muchísimo, que hoy por hoy en muchas legislaciones la sola transacción económica realizada con capitales que se saben que son de procedencia delictiva es lavado de activos. O sea, lo que es un acto de agotamiento en teoría del derecho penal se criminaliza como un delito de lavado de activos. ¿Me entiendes? Es decir, yo soy un narco y de pronto voy a un señor, le toco la puerta y le digo, señor, le compro su casa. No, es que no la vendo, le doy $2 millones porque me gusta. Se la vendo. Ok. Y tú sabes que es el narco porque has leído el periódico y dice el gran narco, ¿no? Y los apellidos, ¿no? Etcétera, etcétera. Es el tipo, conocidísimo narcotraficante de la región. Y tú sabes que está pagándote con dinero sucio, ¿no? Pues en muchos países eso se reprime penalmente, como receptación patrimonial, una forma de lavado que se conoce como receptación patrimonial, es decir, recibir activo sucio. Entonces, y fíjense, si es que además se castiga el autolavado, que es lo que tú castigarías lo que es un acto de agotamiento del delito, ¿no?, que durante más de 2 siglos en el derecho penal ha sido impune. Porque cuando yo como delincuente, por ejemplo, me robo un bien y luego lo negocio, ella comete receptación, pero yo no, porque mi acto es un acto de agotamiento del delito. ¿Entiendes? O sea, yo robo, evidentemente no para tener, sino para poder disponer y gozar un poco de los beneficios de ese bien obtenido ilícitamente. Es decir, la pena que se me impone por robo incluye el hecho de que yo utilice o me beneficie de ese bien. Entonces, hay ciertos problemas en esta tendencia político-criminal muy clara a nivel internacional y en muchos países de criminalizar algo más que esto, ¿no? Es decir, no solo esto, que está claro que se criminaliza porque esto sí es el lavado originario, ¿no?, el del narcotráfico, el de la criminalidad organizada, este es el lavado. El GAFI, o sea, el Grupo de Acción Financiera, establece esta explicación por fases. Pero lo que se está haciendo ahora es ya ampliar mucho más el panorama del delito de lavado de activos, es decir, ok, lavado es incluso los casos en los que este señor realiza con su dinero sucio una operación con otro señor que sabe que eso proviene de un delito. Punto. Punto. Receptación patrimonial. Exactamente lo que es una receptación, como un delito de receptación, pero ya no de un bien, digamos, una cosa o un bien mueble típico del delito de receptación del 194 del Código Penal, sino más bien una receptación general de activos. El que recibe activo sucio comete un delito de lavado de activos. Esa es la interpretación. Y por ejemplo, si ustedes cogen el Código Penal español, leen ustedes el artículo 301, fíjense lo que dice, ¿no? Dice, el que adquiera, posee, utilice, convierta o transmita bienes sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva cometido por él o por cualquier persona. Punto. Lo que dice, el que adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva cometida por él o por tercera persona, comete el delito.
receptación. O sea, fíjense, y es absurdo porque dice, el que adquiera posea, y si se castiga el autolavado quiere decir que cuando el narcotraficante le da la plata de la droga, tiene que tirarla al río, inmediatamente, porque como ya lo posee y cabe el autolavado, entonces comete el lavado de activos por poseer simplemente el dinero. Absurdo. Absurdo. O sea, esa es una política criminal impulsada sin duda internacionalmente, pero que desdibuja todos los aspectos garantistas del delito de lavado de activos. Y eso evidentemente requiere una reinterpretación, ¿no? Una reinterpretación dogmática, decir, momento, o sea, yo no puedo caer en ese absurdo, ¿no? O sea, toda persona que comete un delito que genera ganancia, cuando la recibe, la tiene que tirar, porque si la tiene, la posee, y como el autolavado es punible, lo podremos procesar por delito de lavado de activos en una legislación como la española, ¿no? Y alemana también, y chilena, o sea, en muchos otros países se reprime esto. Se reprime la operación económica hecho con capital de procedencia delictiva, sabiendo que ese capital es de procedencia delictiva. El narco que me tocó la puerta, y yo tenía un bien, y me lo compró, yo tendré que responder penalmente por delito de lavado de activos, en un panorama legislativo como este. Ahora, eso que se criminaliza ya no es esto, ¿eh? Ya no es esto. O sea, se está criminalizando los actos de consumo. Claro, ¿qué han hecho los alemanes que son un poquito más prevén un poquito más? Los alemanes han establecido una cláusula de exclusión de actos cotidianos o neutrales. ¿Qué han hecho? O sea, ellos criminalizan también esto, ¿no? Pero dicen, ahora, no voy a responder cuando la transacción sea una transacción de carácter cotidiano. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no voy a meter pues al periodiquero, al lechero, al bodeguero, el que le lava el carro, a todas las personas que de una u otra forma realicen operaciones cotidianas con el narco, sabiendo que es narco, ¿no? O sea, en el esquema español, los familiares que reciben bienes que vienen de un delito, podría decirse que también están inmersos en el delito de lavado. Sin duda. Solo por poseer bienes sin duda. de delincuente, por decirlo. Sin duda. Pero hasta el propio delincuente. O sea, a ver, yo creo que a ver, esto es una interpretación literal, por decirlo así. Yo creo que la doctrina penal española es suficientemente inteligente como para poder encontrar mecanismos para tratar de ajustar la interpretación y no caer en ese exceso, ¿no? Pero eso pasa cuando pierdes un poco claridad sobre el origen criminológico de tu delito. O sea, si tu origen criminológico del delito es ese, mantente en esa estructura criminológica. Si tú ya lo que quieres hacer es lo que decía el legislador alemán que reformó, incluyó el delito de lavado de activos, hay que conseguir que el delincuente se siente en sus millones, claro, lo que estás haciendo es incluir lo que se conoce como una cláusula de aislamiento, ¿no? Si en realidad el delito de lavado de activos lo que busca es un tipo penal de aislamiento patrimonial. O sea, el narco ganará mucho dinero pero se morirá con la plata, como el rey Midas, ¿eh? No puede disponer, porque lo toca y todos se queman, ¿no? O todos se convierten en oro, ¿no? Bueno, en oro, pero en oro que no sirve para nada. Entonces, todos los delincuentes van a ser como reyes Midas, porque si él dispone, delito. Si quien le recibe sabe, delito. Es un aislamiento patrimonial, pero ya eso es otra cosa. Eso ya no es lavado. O sea, ¿qué entendemos cotidianamente por lavar algo? Aunque está sucio, lo lavo y me lo pongo, ¿no? Igual. Dinero sucio, lo lavo y lo uso. Esto ya no es lavado. Esto es un acto de consumo. Esa es una receptación patrimonial. Recibir dinero sucio. Ya está, punto. Sé que el dinero es sucio y viene y ya está, punto. Por ese mismo hecho respondo penalmente. Y eso evidentemente, ya veremos cuando analicemos la legislación peruana, no es lo mismo que la legislación española. Además de ese origen criminológico es importante establecer la profesionalización de los procesos de lavado de capitales o lavado de activos. Eso es un factor criminológico muy importante y que ha dado lugar a una frondosa normativa tanto administrativa como penal. Es decir, los procesos de lavado de activos se han ido afinando y se siguen afinando permanentemente. Por eso los sistemas de prevención de lavado de activos, de detección y prevención y detección de lavado de activos se tienen que ir permanentemente actualizando porque es un ámbito en el que intervienen sin duda sujetos profesionalizados.
Tan es así que hoy los estudios criminológicos demuestran que hay organizaciones criminales que no lavan, sino que encargan a otras organizaciones criminales lavar activos. Es decir, si hay una tercerización del lavado de activos. La organización criminal no lava el activo, lo genera, y luego se lo da a otra organización compuesta normalmente por abogados, economistas, contadores, personas que tienen un conocimiento importante del movimiento de capitales, de operaciones, de justificaciones, etcétera, etcétera, que se encargan del lavado. Claro, les entran 1000, les devuelven 700 lavados y por ahí quedan su comisión. No sé cómo funcionarán los esquemas, no tengo esa información, ni participo de algún tipo de organización, pero tendrán un esquema, ¿no?, con el que funcionarán. Y esas organizaciones se profesionalizan, ¿no? Son organizaciones que lavan activos. Incluso en el Perú, un famoso caso vinculado a un narcotraficante detectó que quien realizaba operaciones de lavado de activos procedentes del narcotráfico era un pool de abogados ubicado en los Estados Unidos, ¿no?, que incluso fueron procesados aquí en el Perú también. No sé cómo terminó el proceso, pero claro, determinaron que esto estaba vinculado a una persona, Fernando Ceballos y los aviones de Aerocontinente, que los aviones estaban a nombre de la empleada, del señor de la limpieza y del conserje del estudio de abogados de los Estados Unidos, ¿no? Se llegó a determinar eso a partir de una investigación. Entonces, claro, eran organizaciones, reitero, normalmente abogados, contadores, economistas, personas que, digamos, tienen especial conocimiento de los movimientos del mercado, los que lavan activos. Si a nosotros, por ejemplo, bueno, nosotros quizás no, pero si a cualquier narcotraficante le dices intenta lavar, pues no sabe cómo lavar, no conoce un poco los sistemas, las alertas, dónde están las partes complicadas, los paraísos fiscales, cómo hay que mover el dinero, ¿no? Entonces, es importante también por eso, y esto es un gran defecto de nuestro sistema de persecución penal, porque estamos creando fiscalías de lavado de activos, incluso pues, organismos especializados en lavado de activos, pero lo importante no es tanto eso, ¿no? Lo importante es la labor de, digamos, recopilación de las pruebas de lavado, ¿no? Eso no lo puede hacer un fiscal si no tiene conocimientos de los procedimientos de lavado, o sea, de los detalles. Eso requiere de apoyo de personas especializadas, no necesariamente abogados, para poder, ¿no?, detectar esas operaciones y además poder perennizarlas, por decirlo así, es decir, poder establecer o encontrar las pruebas que acrediten, ¿no?, esas operaciones de lavado, ¿no? Y eso es uno de los grandes problemas. Yo sabía que a nivel de la Corte Suprema, en la época del doctor San Martín, enviaron a capacitar a un grupo de personas en Estados Unidos para precisamente detectar temas de lavado, pero realmente no sé cuál es la labor que actualmente ellos hacen. En todo caso, creo que más que los jueces, los que lo necesitan son los fiscales, ¿no?, porque ellos son los encargados de reunir el material probatorio de la comisión de un hecho delictivo, específicamente de lavado. La transnacionalidad del delito es otro tema muy importante en el tema criminológico, en el enfoque criminológico del lavado de activos. El lavado de activos no es un delito que normalmente se circunscriba a una cierta localidad o región, sino que lo que busca es utilizar las ventajas comparativas. Es que, como toda empresa, ¿no?, la organización criminal, los que lavan también tienen visión empresarial, ¿no? Entonces utilizan las ventajas comparativas de los distintos lugares. Así como Nike dice, no me conviene fabricar aquí mis polos, sino fabricarlo en Vietnam, porque ahí tengo menos costos laborales, etcétera, etcétera. Pues lo mismo hacen los lavadores. ¿Dónde me conviene poner el dinero? Porque hay mayor opacidad bancaria, porque pues, no se da información, porque los registros son mínimos, porque la UIF es bien débil. Pues tal sitio, pues ahí lo pongo, ahí lo muevo, ¿no? Y entonces me aprovecho de los distintos lugares. Y esto se favorece además, o se potencia muchísimo, con una economía globalizada como la actual, ¿no?, donde las operaciones están a un clic de distancia, ¿no? Todo se puede hacer por la red, informática. Es decir, hay un apoyo tecnológico y unos circuitos económicos ya establecidos que facilitan mucho esta operaciones económicas de carácter transnacional y que evidentemente permiten trabajar mucho mejor todo lo que es la etapa, sobre todo, de ensombrecimiento. Fíjense la lesividad que tiene, porque muchos creen, bueno, este delito de lavado de activos, lo que buscamos... No, la lesividad que produce el delito de lavado de activos es tremenda en la economía. A finales del 2013, el fiscal de la Nación indicó que al año se lavaban 10.000 millones de dólares, ¿no? Y el 30 al 40% eran de tráfico ilícito de drogas, extorsión y corrupción. Y uno podría decir, bueno, pero eso es una economía
¿no? Que también floreciente, que de alguna forma generará puesto de trabajo, beneficiará, etcétera, etcétera. Se inyecta tanto capital, ¿no? Ahora que estamos creciendo bien bajo, ¿no? Estamos en 0.5, no sé, una cosa así, 3, 0.3, 0.2, 3, estamos... En fin, se acabó la ola. Pero en todo caso, claro, y de eso de alguna forma el profesor Bajo Fernández, que es un profesor español que opina por la legalización del lavado de activos, entiende que lo que hay que hacer aquí simplemente es que tributen, ¿no? Es decir, si esto hay una economía ahí, hay que aprovecharla simplemente para poder con ello generar beneficios económicos mayores para la sociedad. Lo que sucede es que esa lógica podría entenderse si es que un sistema económico está pensado y diseñado para, digamos, gestionar ese dinero de procedencia delictiva. Entonces, claro, si su sistema económico está previsto, configurado para recibir ese dinero de procedencia delictiva, pues eso te generará beneficios, me imagino, ¿no? Porque es un tema simplemente de condiciones económicas. Pero si tu sistema económico no está previsto con base en dinero que se inyecta por operaciones delictivas en tu economía, sino que tu sistema económico parte de que el crecimiento económico es a partir de operaciones económicas lícitas, reales y lícitas, entonces el lavado de activos te impacta económicamente en muchos aspectos. Aspectos tan concretos como, por ejemplo, la fluctuación del tipo de cambio, que suba o baje el dólar, no. Pregúntale a los exportadores si la fluctuación del dólar les conviene o no les conviene. O sea, o por ejemplo, supuestos de competencia desleal, ¿no? Que se pueden generar, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, soy un delincuente que quiero lavar activos y constituyo una empresa fachada con la que simplemente quiero legitimar mis capitales, voy a poder, por ejemplo, ofrecer mis productos a un precio en los que el margen de ganancia no sea tan alto, porque a mí no me importa ganar con el negocio, me importa lavar, nada más. En cambio, el otro, el que no tiene dinero sucio, sino que es un empresario que quiere ganar y quiere un margen razonable de ganancia, no podrá competir conmigo, ¿no? Porque yo tengo ya un colchón económico que me viene de mi dinero sucio. Y en fin, o sea, es decir, el delito de lavado de activos en general, y esa es la lógica que creo que hay que tener, ¿no? Y esa es la lógica que creo que hay que tener. El delito de lavado de activos, en el fondo, sanciona este procedimiento no porque el delincuente así podrá disfrutar y hay que quitarle los incentivos, ¿no? O sea, el delito de lavado de activos, en el fondo, y esa es mi opinión, por esa lesividad que les menciono, en el fondo esto produce distorsiones importantes en el sistema económico. Si no, digamos, no tendría sentido la alta penalidad que tiene. O sea, estas distorsiones son distorsiones importantes en el sistema económico que evidentemente tienen una afectación colectiva, ¿no? Difusa, ¿no? Perjudican no a sujetos en concreto, sino más bien condiciones económicas, y evidentemente eso es lo que establece un criterio de mayor punición. Entonces, hay que tener esa idea clara del delito de lavado de activos, en mi opinión, ¿no? Porque hay que reconocerlo. Hay personas que entienden que no, que el delito de lavado de activos es esto, ¿no? Es enclaustrar el dinero sucio, ¿no? Entonces el bien jurídico, en el fondo, no es más que el delito precedente, ¿no? El mismo bien jurídico del delito precedente, ¿no? Porque si lo que yo busco es evitar que el dinero sucio con el que se obtuvo por la comisión de un delito no se pueda disponer, lo que estoy haciendo es generar una norma de refuerzo a la norma infringida por el delito que generó las ganancias. Si yo por el contrario lo que quiero es, no, lo que se trata es que este señor sea ubicado, detectado como narco, como delincuente. Entonces, por eso la administración de justicia es el bien jurídico protegido. Entonces la pregunta es, ¿y qué diferencia hay con el encubrimiento real? ¿Por qué tenemos un delito de lavado de activos si hay un delito de encubrimiento que dice que aquella persona que oculta los efectos del delito, y el dinero es un efecto del delito, lo reprimen como encubrimiento real? ¿No? Entonces, en mi opinión, respetando, porque este es un tema debatido, si uno coge el acuerdo plenario, por ejemplo, el primer acuerdo plenario en el Perú, de la Corte Suprema sobre el delito de lavado de activos, se ven muchas posiciones sobre cuál es el bien jurídico protegido. Y las posiciones no se debe simplemente a un tema de me gusta este bien jurídico, me gusta este otro bien jurídico, sino se trata de asumir una determinada postura tiene consecuencias muy importantes en la interpretación de los tipos penales, ¿no? O sea, muchos creen que la discusión sobre el bien jurídico
es una discusión retórica, ¿no? ¿Qué habla el bien jurídico? Entonces hay que buscar una palabra que suene bonito, ¿no? Para que con eso, ¿no? Le demos un poco de seriedad al delito, ¿no? O sea, quizás sí, en parte debe tener alguna función estética el bien jurídico, pero no es la función importante, ¿no? El bien jurídico, además de una función de legitimación, es decir, de legitimar por qué criminaliza un comportamiento, es o cumple una función interpretativa. ¿Y eso qué significa? Que yo a partir del bien jurídico puedo dimensionar correctamente el alcance del tipo penal, el conjunto de conductas que se pueden subsumir dentro del tipo penal. Quien cree que el derecho penal se reduce a coger un artículo y con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ir sacándole el significado a cada palabra que utiliza un tipo penal, pues entonces está siendo bastante injusto con nuestra carrera, ¿no? De abogados, ¿no? Porque nosotros nos limitaríamos a ser no más que unos tipos que en el fondo pues lo único que hacen es darle el sentido cotidiano que tienen los términos utilizados en un código, ¿no? Entonces que vengan, Marta Hildebrand tendría que ser magistrada de la Corte Suprema, ¿no? Porque quien sabe más sin duda de significados pues debe ser ella. Y eso no es el sentido, ¿no? O sea, no se trata de coger el artículo 1 del decreto legislativo 1106 y decir, ¿qué es adquirir? ¿Qué es poseer? ¿Qué es mantener? Y adquirir es recibir a título oneroso. Poseer, no, es que no, ese no es el sentido. O sea, yo tengo que interpretar eso teniendo claro, primero, el contexto criminológico del delito y qué es lo que se protege. ¿Por qué se criminaliza esto? ¿Por qué este procedimiento lo tengo que criminalizar? Esa es la pregunta que hay que hacer. Y entonces recortaremos el bien jurídico. Y digamos, claro, porque esto genera distorsiones económicas. Ok, entonces eso nos permitirá explicar muchas cosas. Ya les diré cuáles. O también válidamente. No. Aquí de lo que se trata es que el dinero sucio nadie lo toque. Quien lo toca, muere penalmente. Ok. Perfecto. Entonces tu bien jurídico será pues, el bien jurídico del delito precedente, porque lo que estás haciendo es simplemente reforzando la prohibición del delito que generó la ganancia. Como la receptación. La receptación, ¿qué bien jurídico protege? El patrimonio. ¿Por qué? Porque el patrimonio es el bien jurídico lesionado por el delito que genera el bien que luego se recepta. Exactamente la misma lógica. No, la administración de justicia, porque lo que se trata es que este señor siga como Tony Montana, con un montón de plata para que lo detecten como delincuente y lo metan preso. Administración de justicia. Ahora, estas teorías tienen serios reparos, que ya lo vamos a ver también con detalle. O sea, estas por perspectiva. ¿Y cuál es? Difícilmente pueden justificar la incriminación del autolavado. Difícilmente. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, si seguimos la lógica de la receptación, de lo que se trata es que no disponga, todos sabemos que el acto de disposición es un acto de agotamiento del delito que se encuentra ya sancionado con el tipo penal del delito precedente. Con lo cual yo no podría castigar a aquel narcotraficante que dispone de sus bienes. ¿No? En la misma lógica de la receptación. De la misma manera que la receptación. Y tampoco, si yo digo que el bien jurídico es la administración de justicia, entonces tampoco podría castigar el autolavado. ¿Por qué? Porque todos sabemos que una persona no está obligado, ¿no?, a facilitar el descubrimiento de su propio delito. Hay una cláusula expresamente contenida en el Código Penal que excluye de responsabilidad penal a aquellas personas que cometen delitos contra la administración de justicia en relación con su propio delito. Incluso también familiares, personas allegadas, personas allegadas. Con lo cual, si el bien jurídico protegido es la administración de justicia, porque no se puede detectar un delito cometido por el narcotraficante, entonces si el narcotraficante lava, no lo podrán sancionar. Pues. ¿Por qué? Porque él en principio forma parte de un comportamiento razonable y no exigible de otro comportamiento el que yo oculte mi delito. ¿No? En cambio, si yo digo que esto produce una lesividad económica distinto al delito precedente, con independencia de la administración de justicia, entonces el autolavado es perfectamente legítimo criminalizarlo. Porque yo primero cometo un delito contra la salud pública cuando cometo un narcotráfico y con las ganancias, cuando intento legitimarlos, perjudico el sistema económico. Dos conductas distintas, dos bienes jurídicos distintos. Perfectamente un concurso de delitos. Delito de narcotráfico, delito de lavado de activos. Responderé por ambos delitos.
aun cuando el delito de lavado de activos sea un delito de conexión, ¿no? Es decir, requiera un delito precedente, un delito previo. Entonces, es importante, y perdonen que haya invertido tiempo en explicar esto, porque hay que hacernos una idea clara de lo que es el delito de lavado de activos. Y creo que esto pasa mucho como el término amor, ¿no? Todo el mundo habla amor, te amo, amor, amor, pero le preguntas ¿qué es amor? No saben, ¿no? Es un término muy usado, pero poco entendido en su real dimensión. Pues yo creo que el lavado de activos pasa lo mismo, es decir, lo usamos permanentemente en todos los ámbitos, no solamente los juristas, por supuesto, periodistas, políticos, todos hablan del lavado de activos, pero si les preguntas, ¿y qué es lavado? Te dirán, ¿no? A lo mejor respuestas con ejemplos, intuitivas por aquí, por allá, pero una idea cabal, no. Y los que formamos parte del sistema, en la posición en la que estemos, no podemos darnos ese lujo, ¿no? De tener ideas incompletas, ¿no? Porque las consecuencias jurídicas de lo que pueda derivarse de esto está en las manos de nosotros, ¿no? Desde un abogado, un oficial de cumplimiento, pasando por un fiscal y finalmente un magistrado, ¿no? O un regulador también, ¿no? En el ámbito administrativo, ¿no? Un regulador también. O sea, no podemos darnos el lujo de no saber muy bien el objeto de nuestro trabajo, ¿no? Entonces hay que tener claro lo que es el delito, o sea, en sentido criminológico, el delito de lavado de activos. Ok, sobre esta realidad criminológica, el legislador peruano toma decisiones político-criminales, ¿no? Y entonces dice, ok, mi realidad me muestra ciertos comportamientos especialmente nocivos, especialmente lesivos, graves, entonces tengo que buscar mecanismos para erradicarlos, o en todo caso para reducir su incidencia a un nivel todavía manejable, ¿no? Que yo pueda seguir viviendo. Y efectivamente nuestro legislador ha decidido enfrentar el fenómeno del lavado de activos. En un primer momento lo hizo solo en el ámbito penal, ¿no? Porque se incorporaron en un primer momento solamente el delito de lavado de activos para narcotráfico, y no había nada más, solamente un delito de lavado de activos. Pero siguiendo la tendencia internacional, con posterioridad, digamos, el enfrentamiento al fenómeno del lavado de activos se ha desarrollado a partir de una política bifronte, es decir, de dos frentes. Un frente administrativo, ¿no? Que es fundamentalmente preventivo y de detección, prevención y detección, y un frente ya penal que es propiamente represivo, ¿no? Vamos a reprimir lo que hemos detectado, ¿no? Pero son dos frentes que en la actualidad hoy existen en nuestra legislación. Bueno, en las legislaciones de todo el mundo que criminaliza, que tiene o que ha tomado la decisión de hacer frente al delito de lavado de activos, el Perú también en esa misma línea tiene un enfrentamiento al problema en un ámbito administrativo, ¿no? De prevención y detección, y también, sin duda, también en el caso de la prevención y detección con sanciones administrativas, y ya propiamente el nivel de la represión. El control administrativo se hace por medio de una institución, digamos, administrativa, independiente, un órgano independiente, ciertamente no con la independencia ni con las atribuciones que serían deseables, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, que actualmente está incorporada en las SBS, en la Superintendencia de Banca y Seguros, y que tiene una ley de constitución, que es la ley de creación de la UIF, que es la ley 27693, y que ha sufrido modificaciones con la ley 28306 y el decreto legislativo 1106. Y además de esta ley de constitución de la Unidad de Inteligencia Financiera, existen reglamentos sectoriales que ya se han ido aprobando, ¿no? Por ejemplo, la SBS, la SMB, el MINCETUR, ya han expedido reglamentaciones referidos a los sujetos que supervisan, ¿no? A los sujetos que son supervisados por estas instituciones regulatorias. Por ejemplo, en el ámbito de la SBS, todavía sigue vigente la resolución SBS 838-2008, pero justamente ahorita se acaba de publicar, está caliente, es un pan caliente, se acaba de publicar, prepublicar, mejor dicho, el proyecto de modificación, ¿no? Ya está, si ustedes entran a la página de la SBS, van a encontrar el proyecto de la prepublicación, o sea, del proyecto, la publicación del proyecto, para que ustedes puedan dar sus opiniones sobre qué está bien, qué está mal, en qué tendría que modificarse, sobre el tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y aquí ya
uno ve con claridad lo que se conoce como un sistema de prevención basado en riesgo o con enfoque en riesgo, ¿no? O sea, todo el sistema, se te define el sistema de prevención de lavado de activos. Por ejemplo, dice, las empresas deben implementar un sistema de prevención del LA, lavado de activos, FT, financiamiento de terrorismo, mediante la gestión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo a los que los encuentren expuestos. La gestión de riesgos de la LA o FT comprende, entre otros, procedimientos y controles detallados en el reglamento, aquellos vinculados a la detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas, con la finalidad de evitar ser utilizados con fines vinculados con el lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Y esta normativa, bueno, en fin, por ejemplo, establece los factores de riesgo, clientes, productos y servicios, geográficos, zonas geográficas, en fin, ¿no? No es lo mismo tener una sucursal no sé, en Chincha que tener una sucursal pues, en Tarapoto, ¿no? O sea, las zonas geográficas también influyen por el mayor nivel de riesgo de lavado de activos, por ejemplo, en el caso del narcotráfico, por ciertas zonas ubicadas en la zona de selva, o vinculado al área de influencia del BRAE. Entonces, hay un primer nivel, ¿no? de lucha contra el lavado de activos, reitero, a nivel con esta institución que es la UIF, pero apoyado con los reguladores, ¿no? Con los reguladores de los sujetos obligados a informar. Esto es primera idea. Luego vamos a entrar un poquito en detalle sobre eso. Y en segundo lugar está ya lo que es el segundo frente de enfrentamiento del lavado de activos, es la propiamente penal, es decir, la ley penal de lavado de activos. Una ley penal que sin duda tiene un componente especialmente represivo. Para los que no necesariamente son penalistas, hay un consenso entre los penalistas, en la doctrina penal, sobre todo en los estudios de política criminal, que la política criminal fundamentalmente se orienta hacia dos fines. Un fin es eficacia en la represión. O sea, lo que se busca, la política criminal lo que busca es cómo puedo efectivamente reprimir determinados comportamientos indeseables. O sea, tengo que optimizar la represión. Y lo puedo hacer, pues, por ejemplo, estableciendo mecanismos abiertos, tipos penales flexibles que permitan una labor de adaptación a la realidad mucho mejor. Lo puedo hacer a partir de represiones no solamente pensado en personas naturales, sino también en personas jurídicas, si yo reprimo a las personas naturales y además a las jurídicas, consigo a lo mejor una mayor eficacia preventiva. Es decir, la política criminal puede orientarse a cómo hago yo para reprimir o prevenir mucho más. Pero la política criminal no solo es eso, sino que la política criminal, una política criminal racional, también tiene que tener, pero ¿cómo lo hago? Respetando garantías. Es decir, ¿cómo consigo yo ser eficaz en la represión del delito, pero sin violar garantías o derechos fundamentales de las personas? ¿No? Porque claro, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor con ánimo de evitar marcajes o lo que sea, ¿no? Podríamos establecer que todos los bancos tengan la posibilidad, cualquier policía pueda, a toda la persona que entra a un banco, hacer una revisión total, ¿no? Con escáner, bajarle los pantalones, ¿no? Y decirle dónde está, que le muestre su cheque, de dónde viene y todo lo demás. Podríamos hacerlo y seríamos mucho más eficaces en la prevención y represión. Pero luego tienes un tema de, intimidad, ¿no? Tienes un tema también de espacios de no intervención o no injerencia estatal, ¿no? De que mientras yo no muestre objetivamente una realización delictiva, pues ningún policía puede venir e intervenirme. Si no, ese exceso en seguridad perjudicaría ámbitos de libertad. O sea, la política criminal tiene que encontrar un punto de equilibrio entre una eficaz prevención, una eficaz represión y respeto de garantías. Quien cree que la política criminal es buena simplemente porque reprime más, está sacrificando la libertad por seguridad. El otro extremo también es cuando yo me vuelvo hipergarantista, ¿no? Garantía por todo, garantía tal, todo es garantía. Claro, mi prevención se va a debilitar porque tendría que, ¿no? Para poder conseguir, por ejemplo, reprimir un comportamiento, tener que superar unas vallas y unos estándares muy altos en respeto a garantías. Entonces, es un poco de lo que se quejaban muchos con el nuevo Código Procesal Penal, que era muy garantista y que impedía, ¿no? Que la persecución del delito se pueda hacer bien, porque los policías sobre todo se quejaban muchísimo. Decían, no, esto ya es mucha garantía, no podemos, ¿no? ¿Por qué me piden ahora que explique las cosas? ¿No? Porque el policía, ¿y usted cómo sabe? No, siempre,
ojo, yo sé que este delincuente, le caigo nomás, lo encuentro y ya está. No, que usted no puede hacer eso, ¿no? Usted no puede hacer eso, usted tiene que tener signos objetivos, datos objetivos para poder proceder a un stop, a hacer un cacheo, ¿no? O sea, para poder realizar comportamientos, digamos, medidas de búsqueda, ¿no? O de determinación, pues yo no puedo hacerlo eso arbitrariamente porque hay garantías. Entonces, la política criminal en delito de lavado de activos también tiene que saber, digamos, ponderar aspectos de cómo consigo reprimir, pero también, oiga, respetando garantías, ¿no? Garantías básicas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que como en todos los fenómenos de criminalización, eso pasa, no solamente el lavado, ha pasado toda la vida, como todo fenómeno de criminalización siempre empezamos reprimiendo al máximo, ¿no? Vamos a reprimir todo lo que se pueda, ¿no? Y luego, cuando tenemos condenas injustas, cuando nos dimos cuenta que nuestro sistema está, digamos, desbordando y estamos generando perjuicio, entonces empezamos a retroceder y a respetar garantías, ¿no? Para conseguir ese punto de equilibrio. Entonces nosotros estamos en una etapa ahora mismo de full, ¿no? Full represión, full eficacia en la represión del lavado de activos. Y ojo, ojo, eso puede, o sea, digamos, yo creo que los operadores del sistema tienen que encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Sin sacrificar la eficacia, que es muy importante, mantener ciertos estándares de protección de garantías mínimas, porque eso es fundamentalmente la labor del dogmático, ¿no? Fíjense lo que decía von List. Von List decía, la dogmática es la barrera infranqueable de toda política criminal. Es decir, toda política criminal tiene como barrera que no puede superar lo que la dogmática le impone, lo que finalmente la racionalidad de los criterios de imputación le imponen. Y eso hay que observarlo también en el delito de lavado de activos. Pero bueno, políticamente pues eso no vende, ¿no? Imagínense que sale el presidente Ollanta diciendo, bueno, vamos ahora a respetar los derechos de los lavadores, de los bancos. No, pues baja mucho más de lo que está, ¿no? Seguramente por eso Urresti ahora tiene 42% de aprobación, porque claro, como va por ahí viajando de todos lados, reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo, y la gente, un poco insegura, quiere más represión que seguridad, quiere más represión que libertad, más seguridad que libertad. Entonces, claro, nuestra sociedad es una sociedad que hoy dice, prefiero la represión, prefiero la inseguridad, prefiero el sacrificar mi libertad por mayor seguridad, ¿no? Por eso no ha habido ningún problema para criminalizar el delito de marcaje, por ejemplo. O sea, un delito que, por Dios, o sea, en el mundo civilizado, ¿cómo puede haber un delito de marcaje? ¿No? O sea, eso es un tipo penal que criminaliza a una persona simplemente por posesión de objetos, teléfonos, mapas y ya está. Punto, ¿no? Entonces, bueno, niveles de preparación que toda la vida han quedado siempre en el ámbito todavía lo impune, ¿no? Que no le dan la opción a la persona todavía poder arrepentirse, en fin. Una larga discusión en la que no vamos a entrar, pero bueno, nuestra sociedad es una sociedad que exige. Y entonces la política responde a lo que la sociedad quiere, ¿no? Un político nunca te da lo que no quieres, te da lo que quieres. Y entonces en el Perú se saca la última ley, el decreto legislativo 1106, y bueno, ¿qué dice nuestro ministro de Justicia en ese entonces? Hoy representante nuestro en la OEA, creo, ¿no? Jiménez Mayor. Eso lo declaró textualmente, ¿no? Dice, el objetivo del gobierno es dar duros golpes al lavado de activos, ¿no? Represión. Y ahí vienen las consideraciones de la ley. Si uno lee la ley, tiene una parte considerativa, dice que la legislación actual sobre el lavado de activos requiere innegablemente perfeccionarse tanto en términos de tipicidad como de procedimiento, es decir, sustantivo y adjetivo, el cual debe caracterizarse, y ahí dice, ¿por qué? Por contener reglas que faciliten y viabilicen la efectiva persecución penal y eventual sanción de los responsables de estos delitos, es decir, represión. Represión. Entonces, claro, tenemos tipos abiertos, ¿no? ¿Qué quiere decir un tipo abierto? Un tipo abierto es aquel que establece o utiliza elementos que permiten abarcar una gran cantidad, un gran universo de supuestos, ¿no? Si ustedes cogen, por ejemplo, el artículo 1, 2 y 3, tienen como 14 verbos rectores, ¿no? Convertir, transferir, adquirir, ¿no? Los tipos abiertos. Pluralidad de acciones para poder abarcar el máximo de supuestos posibles. Severidad de las penas, ¿no? Penas elevadas, ¿no? En algunos casos, lavar es más grave que matar, ¿no? En algunos casos. Relajamiento de la determinación del dolo, ¿no? Ya no basta simplemente con el sujeto sepa, sino que pueda presumir, debía presumir. O sea, el dolo que toda la vida hemos tenido como conocimiento y voluntad, al menos de manera clásica,
Hoy se relaja mucho, incluso con los llamados supuestos de ignorancia deliberada, que vamos a ver también más adelante, el dolo se vuelve mucho más flexible. Autonomía del delito, apertura del delito previo, es decir, ya no importa el delito precedente, cualquier delito precedente, hasta los culposos, en teoría, si un culposo genera ganancias, podría ser objeto de lavado de activos, en teoría, un tipo penal. Tenemos ahora mismo un sistema abierto de delitos precedentes. Cualquier delito que genera ganancias, sea el que sea, puede ser objeto esas ganancias de lavado de activos. Y sin duda la autonomía absoluta, ¿no? Es decir, en tema del delito precedente. Para poder procesar y condenar por delito de lavado de activos no es necesario que se haya ni siquiera investigado preliminarmente, investigado ya a nivel de formalización, juzgado, ni mucho menos condenado a una persona por el delito precedente, ¿no? O sea, yo puedo perfectamente iniciar un proceso y condenar a una persona aun cuando el delito precedente que generó las ganancias nunca haya sido objeto de investigación en un proceso penal o a nivel fiscal o policial. No hay ningún requisito, ¿no? Claro, todas esas características de la ley de lavado de activos, que es la 1106, nos muestran que, sin duda, la política criminal del legislador penal peruano es reprimir al máximo, ¿no? Darle herramientas al fiscal y al juez para poder reprimir todo lo que sea posible en cuanto al delito de lavado de activos. Claro, ¿cuál es la labor que creo que hay que hacer? Bueno, establecer mecanismos de digamos, ponderación, de reordenación, de reencauzamiento de ese desbocamiento legislativo. Porque de otra forma, pues simplemente el derecho difícilmente podría ser pasible de control y al final el derecho penal no es solamente, la finalidad del derecho penal no solamente es evitar la violencia del delito, sino también evitar la violencia del Estado. Para eso existe el derecho penal, ¿no? O sea, el derecho penal, cuando se crea el derecho penal, no se crea simplemente para decir, ok, voy a prevenir para que los delincuentes no cometan delitos. No, voy a evitar que los privados reaccionen desproporcionalmente contra el delincuente y voy a evitar con las garantías que el propio Estado reaccione, ¿no?, arbitrariamente frente al sujeto que cometió un delito y se le imponga la pena. Primero, se le imponga la pena si es que se reúnen los elementos necesarios para imponer una pena, y segundo, establecer una pena que realmente se corresponda con la gravedad del hecho, ¿no? Y no estar, digamos, condicionado por factores ambientales, ¿no?, del momento, ¿no? Hay que reprimir, ¿no?, para que se vea bien, ¿no? Eso es algo que hay que evidentemente evitar.